Romanos 2:17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos a resumir, Dios mediante, esta mañana. No que voy a resumir el mensaje, sino que quiero apuntar más a los privilegios directos de Israel. Y son en los primeros 2 versículos que Pablo menciona. Son 5. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y esta mañana, mientras volvía a pensar y meditar, pensaba primeramente en Judas Iscariote. ¿Y por qué en él? Porque fue llamado apóstol. Y fue contado con el número de los apóstoles. La Biblia lo llama el hijo de perdición. De los que me diste, no perdí ninguno, sino el hijo de perdición. Pero el nombre que llevaba Judas Iscariote no era el hijo de perdición. El nombre que llevaba Judas Iscariote era apóstol de Jesucristo. Estaba contado entre los apóstoles. No creo que hay una posición física más importante para la iglesia primitiva que ser contado con los apóstoles. Sin embargo, desde su elección, y fue elegido por Cristo, tuvo los dones de Cristo, tuvo el poder de Cristo para ministrar, pero Cristo repetidas veces, comenzando con Juan 6, hizo mención de él como que era del diablo. Habló de él como Satanás en medio. Sin embargo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, se disfrazan como ángeles de luz, como ministros de justicia. Ellos, como el diablo, que se disfraza como ángel de luz. El diablo no aparece como un engañador en nuestro medio, sino que sutilmente es como la cizaña que se asemeja al trigo. Y él viene en representación de falsos maestros que utilizan la verdad y que poseen parte de la verdad, pero totalmente engañadores. Que tienen apariencia piedad, como dijo Pablo. Que están en el grupo, que están vestidos de ovejas, pero por dentro, como dijo Cristo, Mateo 7, son lobos rapaces. Judas Iscariote tenía la marca de una tendencia que era ladrón. Él sustraía de la bolsa siempre. No me digan por qué, pero el Señor lo puso al ladrón como el tesorero de la iglesia primitiva. Él no podía sino hurtar y robar de la bolsa. Pero después, lo que me vino a la mente esta mañana, que no me ha venido en todas las demás veces que estudié este pasaje, es que muchos se llamaban discípulos de Cristo. Muchos. En Juan 6 dice que la multitud de los discípulos era de 6.000. Y se fueron todos. Pero hasta ese momento llevaban el nombre de discípulos. Y se fueron. Abandonaron todo lo que quisieron, todo lo que sostenían, todo lo que seguían. Sin embargo, llevaban el nombre de discípulos. Tú tienes el nombre de judío. Tú tienes el nombre de creyente. Tú tienes el nombre de apóstol. Tú tienes el nombre de maestro. Tú tienes el nombre de discípulo. Tienes el nombre, nomás. Llevas una forma externa, exterior, pero no hay realidad, no hay vida, no existe nada dentro. Todo hueco. Como las tinajas en Juan capítulo 6. ¿Ustedes se acuerdan? Había 6 tinajas en el momento que al Señor le vinieron a pedir que no había más vino. Su madre le dijo, no hay vino. Y dice la Biblia que había 6 tinajas que eran para la purificación de Israel, estaban vacías. Eso representaba todo el rito de la nación de Israel. Vacío. Nada afectaba. Como el etíope que vino a Jerusalén para adorar y se fue de Jerusalén, entró hasta, compró una copia de la ley que le había salido carísima. Y copió una copia de la ley y se iba de Jerusalén leyendo las Escrituras. Y como entró a Jerusalén vacío, se fue de Jerusalén vacío,
Pero Dios tuvo misericordia de ese hombre y lo alcanzó a través de uno de sus discípulos, llamado Felipe, diácono de la iglesia primitiva, y le dijo a Felipe que se acercase al carro. Cuando se acercó, estaba leyendo las Escrituras, y Felipe le pregunta al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo podré si no hay quien me explique? Fue a Jerusalén a adorar, y salió de Jerusalén no un verdadero adorador. El verdadero adorador se produjo en el desierto, con uno de sus discípulos que el Señor mandó para hablarle, para explicarle lo que estaba leyendo en la Escritura. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Puedes estar rodeado de muchas cosas. Hoy vamos a seguir desarrollando un poco la frase: te apoyas, descansas en la ley. Lo que quiero que entiendan, queridos hermanos, que no es difícil entender esto. Cuando uno lee Romanos 2, 17 al 29, lo que vamos a entender es que lo primero es como una lisonja de Pablo. Porque enseguida introduce como un aguijón en la carne. ¿Tú qué enseñas? ¿Tú qué dices esto? ¿Tú qué haces esto? ¿Por qué haces lo contrario? ¿Por qué haces lo contrario? ¿Por qué haces lo contrario? Y empieza a enfrentar la contrariedad de lo que ellos dicen ser. Es como Mateo capítulo 23. Cuando Cristo dijo: los fariseos escribas se sientan en la cátedra de Moisés. Haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Hay una diferencia grande entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Sus hechos descubren lo que dicen sus palabras. En el versículo 17 dice: te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Pablo está hablando del judío que se siente orgulloso de lo que él es. Hay una línea tan fina entre gloriarse en Dios de una manera equívoca y de una manera correcta. Es el corazón del creyente el gloriarse en Dios. Pero puede ser la forma más equívoca si uno se gloria en una forma jactanciosa, orgullosa, soberbia. Pablo dice que el corazón del cristianismo es gloriarse en Dios. Lejos esté de mí, dijo, sino gloriarme en la cruz de Cristo. Dijo a los filipenses, dijo: mi gloria, esto es mi gloria. Nos gloriamos en Dios. Pablo dijo eso a los Corintios en capítulo 1, lo dijo en el capítulo 10. Es la palabra que más Pablo utiliza en el Nuevo Testamento. La gloria, el gloriarse en Dios. Pero hay una manera totalmente equivocada de hacerlo, y eran los judíos, que se gloriaban al punto de la humillación. Es como decir: mi Dios es verdadero, tuyo es falso. Es lo que pasaba en 1 Corintios capítulo 8, cuando dice que el conocimiento empanece, el amor edifica. Tú sabes que el ídolo no es nada, dice Pablo. Y tú usas ese conocimiento para humillar a los que no tienen conocimiento, y hieres la conciencia débil de tu hermano por quien Cristo murió. Porque por tu conocimiento lastimas a otro. Pablo dice: tu conocimiento es absolutamente vano, es destructivo. Esto es Israel. Te glorías en Dios, te exaltas en que tú tienes el Dios verdadero. Pero es vano eso. Es absolutamente vano. Un verdadero creyente que se gloria en Dios es el producto de la más profunda humildad y no de algún espíritu de jactancia. Es decir, mi Dios es todo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Mi Dios me da todo. Nace de un corazón entendido en humildad. Nace de un corazón hundido en el decir: Él es todo suficiente y yo soy todo insuficiente. En eso me glorío en Dios. En su sabiduría, en su ciencia, no en la mía. Es lo que dice Jeremías capítulo 9. Israel era diferente. Israel se apoyaba en la ley, se gloriaba en Dios por una forma jactanciosa. Miraban a los gentiles como perros y decían: nuestro Dios es el verdadero, el de ustedes es el falso. Nosotros tenemos al Dios único, verdadero. Pero volvemos a que todos estos temas, Israel se apoyaba en sí mismo. Vamos a desarrollar un poco de conoce su voluntad, versículo 18. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Interesante palabra. Primeramente, apruebas es la palabra dóquimos.
que significa poner en el fuego para ver si es verdadero o no. Ellos habían sido tan instruidos en la ley que ellos podían probar si algo era verdadero o no. Es más, Dios le había indicado en Deuteronomio 13 cómo probar si un profeta era verdadero o no. Ellos sabían discernir entre lo que era verdadero y falso. ¿Lo creían? No. Ellos sabían lo que era verdadero, pero se fueron a las fábulas, se fueron a la mentira, se fueron a la vanidad. Me cambiaron a mí, dice Dios, Jeremías capítulo 2. Trocaron su gloria por lo que no tiene gloria. Me abandonaron a mí y se hicieron vanos. Fueron tras la vanidad, dice Jeremías 2.5, y se hicieron vanos. ¿No tiene entendimiento mi pueblo? ¿No les di yo leyes para que tengan entendimiento? ¿Cómo puede ser que ellos se van tras la vanidad, conociendo que eso es vanidad? ¿Cómo no saben que el ídolo no es nada? ¿Que el pedazo de madera no es nada? No saben eso, sin embargo lo adoran. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado sus dioses, su Dios, por lo que no es Dios. Se cansó Dios, por así decir, de mandar profetas de la mañana hasta la noche, llamando a Israel la atención de que lo que poseían era la verdad y se habían ido tras la mentira. Proverbios dice, la sabiduría clama a los simples, y la pregunta que hace es, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? Confías, dice el versículo 19, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Acá viene la crítica hiriente, lo que Pablo está diciendo. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto es lo que dijo Cristo a los fariseos y escribas. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Lo que ellos decían que no se debe hacer, hacían. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Piper dice que el corazón de todo lo que Pablo tiene que decir a Israel está en esta frase. En sus mensajes de Romanos capítulo 2, que él desarrolla dos mensajes sobre Romanos 2, 17 al 29, Piper dice que como en Romanos 1 los hombres no glorificaron a Dios, en Romanos 2 los judíos deshonran a Dios. Y por eso es que todos están destituidos de la gloria de Dios. Piper dice que el peor pecado que el hombre puede cometer es este: deshonrar a Dios. La idea es no darle ningún valor, no darle ninguna estima. Es muy interesante porque la palabra que se utiliza en Romanos 2 para decir esto, instruido por la ley, apruebas, dóquino, lo mejor. La palabra lo mejor en el griego es lo que vale. Apruebas lo que tiene valor. Pero es interesante cómo tú puedes ir de saber lo que tiene valor a empezar a meterte en cosas que no tienen valor. A empezar a desperdiciar tu vida, como dice Piper en uno de sus libros. A gastar tu vida en lo que no tiene sentido. En lo que no tiene valor. Te digo, cuando estés en la cama de tu muerte, tu pensamiento va a ser mayormente malgasté, desperdicié. Para algunos nosotros va a ser perdí horas en series. Me pasé mirando series. Yo te digo que cuando estés en la cama de tu muerte, eso va a ser basura. Y vas a decirte al corazón, lamento haber pasado tantas horas en tantas necedades. Tú sabes, y yo sé, que eso no tiene valor. Y lo sabemos porque tenemos cita tras cita en la Escritura de que las cosas de este mundo son pasajeras, y más cuando hablamos de televisión. Yo miro, así que no estoy condenando a nadie, sino a mí mismo. Pero todo lo que está en ese aparato, ya sea en tu celular, o ya sea en Netflix, o que sea, todo es mentira. Si muere, nunca murió. Todo es mentira, tú lo sabes. Después te encuentras con el que es más chistoso que teníamos, uno de los hombres más cómicos. Se quita la vida. Pero dicen, no estaba contento. Al menos nos hizo reír un montón. Pero todo mentira. Es actuar
es la palabra griega hipocresía. Tenían que fingir lo que no eran. Eso es actuar. Es fingir algo que no soy. Yo he mirado una serie que se llama Shooter. No sé si alguno la vio en Netflix. Me gusta todo lo que es policial. Estaba mirando esa serie. Después leí en Infobae un artículo de ese hombre que maltrata a su esposa, la tira de un segundo piso. Y ahora está en la cárcel. Mamita querida. El tipo es un galán. Película. Amoroso con su mujer. Y me dice, ¿qué estoy mirando? ¿O qué me quiere enseñar Hollywood? ¿Qué me está haciendo creer que no existe? Que ese tipo es un buen tipo. No lo es. No lo es. Yo me entregué a esa vanidad. Pero al final del día, tenemos que dar cuenta como creyentes de nuestro tiempo. Al final del día, el Señor va a decir, ¿qué hiciste con esas horas que te di? Notamos que hay muchos que hacen mucho y muchos de nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo, no hacemos ni el 1% de algunos, ocupados en cosas que no son provechosas. Dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué gran preocupación. Esto a mí me pesa el alma. Que seamos tropiezos. Pablo dijo a los corintios, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si el vecino enfrente no sabe que yo tengo una fe genuina y sincera, algo pasa conmigo. Mi testimonio no es claro, no es genuino. Si después de 4 años se enteran en mi trabajo que yo soy creyente, algo pasa conmigo. Si alguien dice, ¿vos sos creyente? No sabía. Recién me vengo a enterar. Mira vos. Cuidado con la boca, porque hablas igual que los demás, Robás como los demás. Sos haragán como los demás. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Pablo está hablando al corazón de una religión y de un sistema religioso que se había corrompido totalmente. Dice, pues en verdad, versículo 25, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Vamos a leer aquí esta mañana y deseo desarrollar un poco te apoyas en la ley. Desde otro ángulo, yo sé que algunas cosas dije de esto el domingo en la noche cuando estábamos embriagados. Me ha pasado eso que a veces el sermón cambia un poco. Pero ¿en qué se apoyaba Israel? ¿En qué se aferraba la nación de Israel? Bueno, déjenme leerles algunos versículos rápidamente, pero primeramente el arca. Para explicar esto, ustedes, algunos quizás, cuando digo el arca, ¿de qué está hablando el pastor? Me acuerdo que el pastor Scott siempre me decía, enseñá de tal manera que la gente que no piense que todos saben lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué era el arca? El arca era una pieza que estaba dentro del tabernáculo de adoración de Israel. Tenía 2 lugares el tabernáculo propiamente, uno se llamaba lugar santo, el otro lugar santísimo. El arca del testimonio estaba dentro del lugar más profundo del tabernáculo y se llamaba lugar santísimo. Y ahí estaba, adentro del arca, tenía una tapa, arriba tenía 2 ángeles que miraban hacia abajo. Eran los serafines que Dios había mandado a Moisés a poner ahí. Porque ellos miraban hacia abajo, donde Moisés o Aarón, cuando traían sangre y la ponían en la tapa. Y ellos miraban la sangre que estaba sobre el propiciatorio. El propósito de los ángeles es mirar los hechos de redención. Por eso la Biblia dice que ellos anhelan mirar estas cosas. Por eso fueron puestos seres vivientes, serafines, sobre el arca mirando hacia abajo, porque ellos aprenden de la redención, de la sangre. La obra más gloriosa que ellos aprenden no es la creación, sino la redención, lo que Dios hizo con la redención del alma.
ellos están mirando hacia abajo. Dentro del arca, debajo de esa tapa, si uno la levantaba, había 3 elementos. Estaba el maná, estaba la ley y estaba la vara de Aarón, que había reverdecido. Había esos 3 elementos. Los 3 hablan de cosas específicas. Tenía la tapa, tenía el arca dentro, pero al costado, a la derecha, estaba la ley. La ley. Dios le había dicho a Moisés que ponga la ley ahí. Estaban los 10 mandamientos adentro. ¿Se acuerdan que había dos piezas de 10 mandamientos? Los primeros trajo Moisés del monte y cuando vio cómo estaba Israel, los quebró. Entonces la ley quebrada era por manos de hombres. La ley guardada estaba dentro del tabernáculo. Dios dijo, vamos a hacer otra igual, segunda copia. Pero esa copia la vas a llevar, la vas a quebrar, la vas a poner dentro del arca. Y va a quedar ahí, porque la ley se guarda en Cristo, se quiebra con los hombres. El único que guarda la ley es Cristo, está dentro del arca. El que la quiebra son los hombres. Entonces, ahí estaba el arca. Bueno, esa arca llegó a pasar a ser más importante para Israel que Dios. Llevaba la imagen de la presencia de Dios visible. O sea que cuando Dios quería que el pueblo se mueva, la nube se ponía y reposaba sobre el arca. Desarmaban el tabernáculo, los sacerdotes tomaban 2 pedazos de madera y se los ponían sobre los hombros y llevaban el arca. Y encima del arca iba la nube. Y Israel iba caminando a medida que veían esa nube, pero estaba sobre el arca. Y el arca llegó a ser algo importante. Escuchen esto. Cuando estaban en medio al pueblo, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Qué nos está pasando? Dice, preguntaron. Esto es 1 Samuel 4. Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Dónde estaba la confianza de Israel? Te apoyas en la ley, te apoyas en el arca. No importa si Dios está o no en el arca, trae el arca. El arca va a ser nuestra ayuda. El arca va a ser nuestra salvación. Y envió al pueblo a Silo, trajeron allá el arca. Cuando llegó el arca, el pueblo gritó con gran júbilo. Y dijeron, ahora sí Jehová está con nosotros. Dios no estaba ni cerca. El arca estaba, Dios no estaba ni cerca. ¿Dónde estaba la fe de Israel? En un elemento del tabernáculo. Israel había dejado a Dios, pero el elemento para ellos era importante. Y no importa cómo estaban en relación a Dios, el elemento era importante. Tener el arca, tráeme el arca, eso es suficiente. Descansaban en el arca. Y hubo un fracaso horrendo. Perdieron la batalla. Pero peor de todo, los filisteos conquistaron el arca y se les llevaron a Filistea. Israel se quedó sin la efigie de confianza. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te apoyas? Israel no tenía problemas meramente con la ley. Tenía problemas con todo lo que Dios le daba. ¿Se acuerdan cuando murió Moisés? La Biblia dice que cuando muere Moisés, Dios lo entierra. ¿Y por qué lo enterró Dios? Porque Satanás y el arcángel Miguel contendían por el cuerpo de Moisés, dice Judas versículo 9. ¿Y saben por qué? Porque si Satanás podría hacer llegar los huesos de Moisés a Israel, los adorarían. Moisés era un grande. Para Israel un grande. ¿Qué hizo Dios? Lo enterró en un lugar donde ni Satanás ni el arcángel Miguel supieran que era, pero contendían por el cuerpo de Moisés. Y Dios había dicho, esta tapa no se levanta, acá queda. Si tú dices eso no puede ser así. Bueno, ve a Israel. El pastor Ricardo estuvo ahí hace un tiempo atrás y me mandó un video de una losa donde supuestamente estaba acostado el cuerpo de Cristo. Y la gente lleva paraguas, mamaderas, de todo tipo de cosas y las tiran arriba de ese pedazo de cemento. Israel lo que hacen es le tiran un aceite arriba y lo bañan continuamente de un aceite. Y la gente sienta que si la mamadera toca el aceite y el paraguas toca el aceite y si la ropa toca el aceite y uno mira esa escena y la gente se tira encima y tocan
y tratan de, porque hay una desesperación por tener algún contacto con algo de Cristo ahí. Las espinas de la cruz, las venden, las ponen en vidrio y las venden. Dicen que si se suman todas las espinas, no hace una cruz, hace un bosque. Hace un bosque. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en lo que Dios nos manda a poner su confianza. Si conocimos, dijo Pablo, 2 Corintios 5, si conocimos a alguien en la carne, ya no lo conocemos más. ¿No les resulta interesante en la Biblia que ni María, la madre de Jesús, ni los discípulos, se les concedió por el Espíritu Santo darnos una descripción física detallada de Cristo? ¿Por qué? No estaríamos pensando en eso todo el tiempo. En realidad Isaías nos dice que no había en él hermosura, no era distinguido, era tan igual que los demás, que Judas Iscariote, para marcarlo entre los apóstoles, no es que tenía un cosito, un anillo acá arriba, o que el brillo de su cara era como Moisés, que brillaba un poco más que los demás, cuando bajó del monte y tuvo que ponerse un velo. No, Cristo era el común de toda la gente. Si hubiésemos estado al lado de él, no lo hubiésemos notado. Algunos decían que era el pelo largo. El problema es que Jesús no tenía pelo largo. El pelo largo en la Biblia era para los del voto del Nazareo. Los sacerdotes en Ezequiel capítulo 45 debían cortarse el cabello una vez al mes. No tenía cabello largo. La Biblia dice que es deshonroso al hombre usar el cabello largo. Y por eso cuando la Iglesia Católica tiene ahí una imagen del sudario de Cristo y lo muestran con pelo largo, como tenemos en todas las fotos, que fue pintada por Miguel Ángel, más o menos 1500 años después, que fue y buscó en las calles a un judío, lo trajo y lo pintó, un jovencito de 12 años, y lo pintó de Jesucristo. Más tarde le dijeron que querían que pinte una imagen de Judas Iscariote. Fue y buscó a un borracho en la calle y lo trajo y lo puso ahí y pintó a Judas Iscariote, de este borracho, que era judío también. Y el borracho le dijo, ¿te acordás de mí? Dijo, no, yo soy el pibe que pintaste de Jesús. Yo soy el pibe que pintaste de Jesús. Ahora soy Judas. Bueno, el sudario tenía pelo largo, pero tenía otra cosa que la Iglesia Católica se olvidó de sacar el detalle, es que tenía barba. Isaías dice, di mis mejillas a los que me arrancaron la barba. Jesús no quedó con barba, y si quedó con barba fueron pedacitos, mechones, y su rostro había sido desfigurado más que todos los hombres. El rostro que muestra el sudario es de un personaje que murió en una tranquilidad y sin un golpe en la cara. Era irreconocible Cristo cuando lo bajaron de la cruz. Irreconocible en todo sentido. Es por eso que Dios dice, no te hagas imagen de nada, no descanses en nada, no te apoyes en la ley. Israel se apoyaba en la ley, pero no solo en la ley. Quiero que noten esto, escuchen. Si tienen sus Biblias, vayan a Jeremías, el capítulo 7, un momento. Jeremías, el capítulo 7. Israel no solamente se apoyaba en la ley, se apoyaba en el arca, sino que noten ahora Jeremías, el capítulo 7. Yo saqué varios versículos de esto, pero simplemente quiero que noten esto. Y el título en mi Biblia dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y dice el capítulo 7, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en las palabras mentiras, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Saben en qué confiaba Israel? Jerusalén nunca será destruida. ¿Por qué? Porque aquí está la casa de Dios. Y está el templo hecho por Salomón. Imposible que Dios abandone Jerusalén y abandone su casa. Y si ustedes toman tiempo leer Jeremías 7, Dios dice, lo que hice en Silo,
lo haré en mi casa. La voy a abandonar, voy a dejar que se queme, voy a dejar que se profane, voy a dejar que lleven todas las tazas de oro. Y eso sucedió. No confíes en que esta es mi casa y porque tú vives en la ciudad donde está mi casa, no va a haber una persecución y una destrucción. No confíes. Lo que Dios estaba diciendo es, no confíes en el arca, no confíes en la ley, no confíes en el templo. Confía en Dios. Estás confiando en el templo, estás confiando en el arca, estás confiando en todas estas cosas, pero no estás confiando en Dios. Te apoyas en la ley. Descansas en ella. Déjenme ir un poco más adelante. La voz de los profetas es muy extensa, pero Jeremías es el que más golpea esto y Ezequiel. Déjenme decirles esto. En resumen, Dios dice, han creído la voz del profeta que yo nunca hablé, ni lo envié, os profetizaron vanidad y mentira, y mi pueblo así lo quiso. Dice Jeremías 5, si quieren retroceder ahí un momento, versículo 30 y 31. Cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Versículo 31. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mi pueblo así lo quiere. Habladnos, dice el profeta, habladnos palabras ilusorias. No prediquéis la verdad. Lo dejo ahí. Déjenme leerles lo que leí. Estábamos entregados. ¿Por qué Dios dio la ley? Hay 14 razones por las cuales Dios dio la ley. La primera es porque es el instrumento que nos revela el pecado, Romanos 3:20. La ley fue dada para que el justo, para que el impío pueda ver su pecado. La ley no es de fe, Gálatas 3:12. La ley no justifica, Gálatas 3:11. La ley encierra todo bajo pecado, Gálatas 3:22. La ley es un maestro para llevarnos a Cristo, no a Dios. Es Cristo que nos lleva a Dios. La ley no fue dada para el justo, 1 Timoteo 1:8. La ley no anula la justicia de Dios, Gálatas 2:21. Si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo, dijo Pablo. La ley tiene una imposibilidad, es débil por causa de la carne, no tiene fuerza para santificar, no tiene fuerza para justificar. La ley nos es contraria, Colosenses 2:14. La ley no perfecciona nada, Hebreos 7:19. La ley es una sombra, la fe es la sustancia. La ley no quita los pecados, la ley produce ira. La ley trae maldición, la ley no trae bendición. Y el fin, el propósito de la ley, Romanos 10:4, es Cristo. Tengo todas las referencias, pero por causa del tiempo no vamos a desarrollar ahí. Pero Romanos 2, vuelvan ahí, versículo 17, dice, te apoyas. Israel se apoyaba, me olvidé una más, está en el libro Malaquías, en Miqueas, perdón, y dice, te apoyas en Jehová. Ah, y eso no es lo que viene diciendo, pastor. Te apoyas en Jehová. ¿No es lo que usted lo dice, que Dios quería que se apoyen en Jehová? Israel, nos dice la Escritura, se apoyaba en Jehová cuando estaban viviendo en adulterio, cuando estaban viviendo en fornicación, cuando estaban viviendo en la idolatría. Y ellos decían, ¿no está Jehová con nosotros? ¿No tenemos al Dios verdadero? No nos va a pasar nada, no nos hagamos drama. Eso es como Sansón. Sansón tenía 3 leyes que no podía quebrar. Sansón estaba bajo el voto del Nazareo. El Nazareo tenía 3 leyes que no podía quebrar. Una es, nunca debía pasar navaja sobre su cabeza, no debía cortarse el cabello. Otra es, no podía tomar nada del fruto de la vid, ni vino ni sidra. Y otra es, nunca debía tocar cuerpo muerto, nunca debía ir a un velatorio. Sansón quebró todas las leyes que él tenía como voto de Nazareo. Y él decía esta frase continuamente en su corazón, saldré de esta como las demás veces, saldré de esta como las demás veces. Y tú puedes transgredir una y otra vez, y transgredir, y decir en tu corazón, voy a salir de esta como las demás veces. Y un día no sales. Un día se termina todo.
un día se termina toda esa falsa confianza tuya y Dios se aparta, como hizo con Sansón, y te deja absolutamente solo. Déjeme cerrar con estos pensamientos. Déjeme ir un poco más adelante a mis notas porque no se puede desarrollar. Pero voy a saltear glorias en Dios. Quiero que simplemente meditemos un poco en versículo 18. Conoces su voluntad. ¿Saben que cuando uno lee, si yo no te diría de quién estamos hablando, era que aquí, si cambiaríamos el sobrenombre y diríamos que aquí tú tienes el sobrenombre de creyente, te apoyas en la Biblia, te glorias en Dios, conoces su voluntad y instruido por la Biblia apruebas lo mejor. Uno diría, ese es un creyente. Esa es una persona salva. Esa es una persona que conoce a Cristo. ¿Cómo no conoce a Cristo teniendo todos estos privilegios? No puede ser que no conozca a Cristo. Tiene todo eso. Y en nuestras mentes y nuestros corazones no podemos pensar que una persona que haya sido un verdadero adorador de Dios, que haya sido el ser más cercano a Dios, que ha estado mirando a Dios y alabando a Dios, y de repente se da vuelco en su corazón, no más que eso, en su corazón, tiene un pensamiento insólito, dice, quiero ser como Él, quiero poner mi trono al lado de Él, quiero que todos los ángeles de Dios me adoren a mí también, como lo adoran a Él, que me adoren a mí. Y cuando está en la tentación, en el desierto, mira a Jesús y dice, todos estos reinos te daré si solamente haces algo que todavía no consigo que nadie haga, que te postres y me adores. Nada más. Te doy todo el mundo y su gloria si solamente te postras y me adoras. Para Satanás valía más que Dios le diga, sos digno de mi alabanza, que tener todo el mundo y su gloria. Para Satanás el peso de un momento de oración en gloria tiene más valor que todas las glorias de este mundo. Cristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Conoces su voluntad? ¿Qué es esto? Bueno, es insólito decir que vamos a desarrollar esto, pero déjeme introducir. No hubo una nación, no ha habido pueblo sobre la tierra a quien se le haya revelado tanto de Dios en tantas formas y maneras como a Israel. Por eso es que la nación de Israel tiene el mayor juicio, va a tener el mayor grado de castigo. Comienzo con esta lectura y termino con esta mañana. Escúchenlo, Deuteronomio capítulo 4, dice esto, escúchenlo, porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea, haya oído otra como ella. ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído? Sin perecer. ¿Ha habido algún pueblo que haya escuchado la voz de Dios desde una zarza ardiendo, desde un monte ardiendo? ¿Han oído la voz de Dios y temblaban? ¿Ha habido algún pueblo que ha hecho y no se mueren? Sigue preguntando Dios. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, señales, milagros, guerra, mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores, como todo lo que hice con vosotros, Jehová vuestro Dios, ante los ojos de Egipto. Dios pregunta, perdón, ¿hay alguien, alguna nación, buscada de un extremo del universo al otro? Si alguna vez se contó esta historia, si alguna vez en la historia de la eternidad se hizo algo así. Y la pregunta es no. La respuesta es no. Dios dice, no hay. Solo un pueblo hizo esto. Conoces su voluntad. Y luego dice esto, a ti te fue mostrado. ¿Saben qué es la palabra mostrar? Esta mañana es esto, abrir los ojos, sencillez, ver. Es lo más simple, es el texto que tenemos en la iglesia de 6 afuera.
puse un texto años atrás que dice esto. Se me fue la mente ahora. Escúchenlo, es Isaías 45, ya se lo olvidó. Es el versículo que utilizó Dios para salvar a Charles Spurgeon. Dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el zapatero, creo que era, que estaba predicando, que era un laico, que no era pastor, dijo: la salvación es tan simple, tan sencilla, que solo requiere que levantes los ojos. No tienes que hacer más esfuerzo que mirar. Mirad a mí y sed salvos. Digo, qué sencillez. Y Dios estaba usando poderosamente a ese hombre para convertir al que iba a ser el predicador más grande de la historia, después de Cristo, o después de Pablo, Charles Spurgeon. Y él conoció a Cristo vía este mensaje: mirad, a ti te fue mostrado, te abrí los ojos. Perdón, Dios dice, es poca cosa que yo me haya revelado de tal manera a una nación, para que viendo mis obras 40 años me menosprecies. No hay otro pueblo en la historia del universo a quien yo me haya mostrado. Y la gente dice: bueno, mostrame a Dios. Sí, vos me mostraste a Dios, yo creo, pastor. Mostrame a Dios, yo creo. Mostrame. Dios se cansó de mostrarse como ejemplo a una nación que por la vista no creyó, por la audición no creyó y por las obras no creyeron. Dios hizo la pregunta en Isaías capítulo 5: ¿qué más pude haber hecho yo a esta viña que no haya hecho? Israel fue el ejemplo de una nación que, teniendo ojos para ver y oídos para oír y corazón para entender, totalmente lo contrario. Conoce su voluntad. Eso va muy profundo, va muy extenso, porque Dios le dije: mis estatutos que te di son tu sabiduría entre todas las naciones. Que Jehová, que te enseña provechosamente, que te indiqué el camino a seguir, que te mostré esto. Y yo tengo versículo tras versículo donde Dios le dice: te mostré la senda, hiciste todo lo contrario. Tú conoces mi voluntad y no hiciste nada de lo que yo te dije. Pero lo más glorioso de todo es lo que dice el apóstol Juan: las cosas que hemos visto y oído. Israel fue por así decir, el instrumento de Dios para mostrarle la gloria de Dios, reflejada en tantos atributos de Dios, y también oír la palabra de Dios. Y nada de eso que le sumó responsabilidad le fue de bendición, sino de condenación. Yo pregunto esta mañana, y termino con esto. Déjenme decirles esto esta mañana, hermanos. Escuchen bien. Si Dios dije: vieron mis obras 40 años y me menospreciaron, estoy disgustado con este pueblo. ¿Qué paciencia, me digo yo, Dios? ¿Qué paciencia tiene Dios que aguantó 40 años? ¿Qué paciencia tiene Dios que aguantó 120 años en los días de Noé? ¿Qué paciencia tiene Dios que hoy día, lamentablemente, han pasado casi 2000 años desde la crucifixión? El mundo se ha ido a un extremo de pecaminosidad, y aún en la Argentina, en este mes, hemos tenido la situación de que hemos pasado una ley la cual es abominable al Creador del universo. Pero sin embargo, tú dices: pues yo no he visto las obras de Dios. Perdón, Él te da el pan de cada día, Él te da el aliento de vida, Él te da todo lo que tú tienes. Y Él, aparte de eso, te hace ver sus obras todo alrededor, continuamente, 24/7. Y Él ve tu corazón, que viendo sus obras menosprecias. Dios dice: hace 70 años que te estoy mostrando mis obras y no te arrepientes. Hace 50 años que te estoy mostrando mis obras y no te arrepientes. Porque Dios te muestra sus obras cada día. Porque es por sus obras que tú vives. Es por su benignidad que tú te sostienes. Y si tú no ves eso, no es problema de Dios. Es problema de tu necedad, de tu terquedad, de tu dureza de corazón. Y es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido.
pero ya no es un problema del maestro. Él ha puesto en un despliegue profundo de su fidelidad, de su sabiduría, de su conocimiento en todas sus obras, pero a ti cada mañana te despierta y te respira el aliento de vida y te da todas las cosas en abundancia, y tú te miras al espejo y sales a la calle y dices: ¿y Dios dónde está? En todo lo que tú eres está. Si Él retirara por un momento su aliento de vida, tú dejarías de ser. No digas en tu corazón: mi poder, mi genialidad, lo bien que como, lo bien que hago ejercicio, sostiene mi ser, porque es Dios que me sostiene. Y Dios dice: vieron mis obras, 40 años, me menospreciaron, y yo estoy disgustado con esta nación. Conoces su voluntad. No hay cosa peor en la Biblia que el hombre que conoce algo y lo desecha. Mejor, dice la Biblia, les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiera sido no haberlo conocido. Israel, mejor es que no hubieses conocido la verdad, que conocerla, negarla, desecharla, menospreciarla. Juicio. Esa verdad vino personificada. Se llamó Jesús. Caminó las calles de Palestina, Jerusalén, lleno de bienes a Jerusalén. No hizo absolutamente nada para ser maldecido, maltratado, menospreciado. Israel dijo: de la dádiva de Dios, crucifícame. Y luego clamaron a gran voz a Pilato: la sangre de Él sea sobre nosotros y nuestros hijos para siempre. Y Dios dijo desde el cielo: amén. Que así sea. Su sangre será sobre ustedes y sobre sus hijos para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder estar juntos esta mañana. Bendice tu palabra. Estamos pensando en todos estos privilegios de una nación que desperdició, que teniendo tanto, desechó tanto. Pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo.